Hola a todos, el tema del que vamos a hablar hoy es la teoría de roles. Mi nombre es Alejandro Martínez Ramírez, soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad del Valle y pues este tema se enmarca dentro de una asignatura llamada Trabajo en Equipo, que es indispensable, es una herramienta fundamental para liderar equipos de trabajo. Bueno, entonces dentro del marco del trabajo en equipo vamos a hablar de los roles. Entonces comencemos definiendo qué es un rol. Decimos que un rol es el conjunto de patrones de comportamiento esperados y atribuidos a alguien que ocupa una posición determinada en una unidad social. Dentro de esta definición de rol es muy importante tener en cuenta la palabra esperados. Son un conjunto de patrones de comportamientos esperados y atribuidos a alguien que ocupa una posición determinada en una unidad social. ¿Y por qué es tan importante tener en cuenta la palabra esperados? Porque durante la construcción del rol vamos a tener en cuenta las expectativas. Por tanto, las expectativas son las esperanzas o es lo que las otras personas esperan de nosotros. Bueno, el concepto del rol puede emerger por tres causas diferentes. Puede emerger por un título, como por ejemplo el doctor, él es el médico, él es el abogado, ella es la enfermera, él es el guarda de seguridad. Entonces el título va a determinar un determinado rol. También se puede dar o puede emerger por la descripción del puesto de trabajo, como por ejemplo un guarda de seguridad tiene que desempeñar un rol serio, un rol de autoridad, un rol que marque la seriedad por encima de todo. Y como tercer aspecto tenemos el rol que emerge por una conducta consistente de los miembros. Como ejemplo tenemos el conocimiento pues que va desempeñando cada persona de acuerdo a las habilidades que tenga. Una persona que no sea hábil en el manejo de los sistemas no se va a poner a desempeñar una función que tenga que ver con esta, o una persona que no tenga ciertas características para la comunicación no se va a poner a desempeñar ciertas funciones que tengan que ver con la comunicación, etc. Entonces, por tanto, el rol se puede dar por estas tres causas, por un título, se puede dar por la descripción del puesto de trabajo o también se puede dar por la conducta consistente de sus miembros. Bueno, continuemos con el proceso de la construcción del rol. Este proceso de construcción del rol tiene dos factores fundamentales. El primero es quién va a delimitar la forma de comportamiento y es la organización. Entonces, como primera medida vamos a estudiar la organización. La organización es quien determina los roles, es quien prescribe las pautas y da las modalidades de desempeño. Es como las normas de tránsito. Son fundamentales para que haya un correcto funcionamiento y no haya un desorden. Entonces, cumple la misma función. La organización cumple la función de determinar las normas para el desempeño de un puesto, para el desempeño de un rol. Entonces, por eso es tan importante. Y por otro lado tenemos pues el grupo, que es quien está creando las expectativas. El grupo es quien crea las expectativas. Entonces, con base a esto es que se crea el rol de las personas. Como primera medida tenemos que tener en cuenta la organización, que como ya lo mencionamos anteriormente, es quien determina los roles, prescribe las pautas y da las modalidades de desempeño. Y los grupos, pues, son los que dan las expectativas. Bueno, continuando con el tema, es necesario resaltar
dentro de las organizaciones las dos exigencias que se dan para lograr sus propósitos. Por un lado, las organizaciones exigen un carácter estático. Este carácter estático lo que busca es reducir la variedad de conductas posibles de sus integrantes. Es algo así como estandarizar el comportamiento. Y al mismo tiempo lo que buscan las organizaciones es un carácter dinámico, ya que un líder no se comporta igual en una organización que está en desarrollo que un líder que el comportamiento de un líder en una organización que ya es líder pues en el mercado. Entonces por eso dentro de las organizaciones se dan estas dos exigencias, que sea de carácter estático para que las personas puedan determinar previamente su comportamiento ante una situación, pero a la misma vez que sea de carácter dinámico para que de acuerdo a la situación de la organización el líder actúe. No es lo mismo actuar, como ya lo mencionamos, en una organización que está enfrentando los problemas del inicio a una organización pues que ya goza del liderazgo del mercado. Y finalmente podemos concluir que el rol es una estrategia para afrontar todo tipo de situaciones que a menudo se repiten. Por eso es tan importante el rol dentro de las organizaciones, porque cumple una estrategia para poder afrontar todo tipo de situaciones que a menudo se repiten. Es algo así como estandarizar, por eso es tan importante. Continuemos con esta diapositiva que nos habla de la existencia de dos capacidades. Como mencionamos en diapositiva anterior, existían dos factores. Uno era el que determinaba las normas y otro era el que daba las expectativas. El que determinaba las normas era la organización y quien determinaba las expectativas eran los grupos. Entonces, igualmente existen dos capacidades. La de la organización para inducir al cumplimiento de los roles sin inhibir la autonomía. Es bien importante porque aquí estamos repitiendo lo que se mencionó anteriormente, pero estamos anexándole una palabra indispensable, sin inhibir la autonomía. Y tenemos también la capacidad del sujeto para enmarcar su autonomía dentro de las exigencias de la organización. Entonces, por tanto, en esta imagen pusimos el rol en el centro y una interrelación entre personas, entre organización, que van a determinar el rol. O sea que esto es un conjunto. Esto es un proceso continuo de interdependencia entre personas y organizaciones para poder determinar el rol. Bueno, continuemos. Dentro de la construcción del rol se van a presentar ciertas distorsiones o limitaciones. Entre la primera que podemos identificar está la estereotipia del rol. Bueno, ¿en qué consiste esta estereotipia del rol? Consiste en que previamente de la asignación de un rol vamos a tener ciertas limitaciones y distorsiones durante la construcción del rol. Como primera medida encontramos la estereotipia del rol. Esta estereotipia del rol nos habla de que previamente al desempeño de una función se tienen unas características predeterminadas de una persona. Pongamos un ejemplo. Se puede decir que todos los contadores son introvertidos, mientras que las personas que manejan funciones comerciales son extrovertidas. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo una estereotipia. Estamos estereotipando a las personas de acuerdo a su título. Entonces, esto es una limitación porque antes de conocerlo ya tenemos predeterminado cómo va a ser su comportamiento y esto es un error. Entonces, es fundamental este primer concepto de la estereotipia del rol. Bueno, tenemos también unos conflictos. Son 3 conflictos específicos. El primero habla de la sobrecarga del rol, el segundo habla de la ambigüedad del rol y el tercero habla del conflicto del rol. El primero, la sobrecarga del rol, se da cuando depositan en el sujeto
unas expectativas superiores a las posibilidades del sujeto. Entonces nos sentimos agobiados. Están depositando en nosotros una cantidad pues exagerada de expectativas que no somos capaces de cumplir. Entonces en este caso es cuando se da la sobrecarga del rol. También tenemos la ambigüedad del rol. La ambigüedad del rol se da cuando no tenemos claras las expectativas ni de parte mía, del sujeto, ni de parte del grupo. No se han comunicado con claridad cuáles son las expectativas que se tienen, y tampoco el sujeto tiene claras cuáles son las expectativas. Entonces de esta manera se da la ambigüedad del rol. Y tenemos como tercera limitación o como tercera distorsión dentro de la construcción del rol, tenemos el conflicto del rol. Este conflicto del rol se da cuando las otras personas piensan que pueden desempeñar el rol de una manera diferente y el mismo sujeto piensa que el rol que está desempeñando se debería desempeñar de otra manera. Entonces hay un conflicto entre estas expectativas de los demás y las expectativas del sujeto. Los conflictos de rol guardan una estrecha relación con la satisfacción o la insatisfacción. Aquí ya vamos a empezar a adentrarnos dentro de los diferentes tipos de roles que vamos a encontrar. Entonces podemos hablar del tipo de rol natural, el tipo de rol evitado, y es importante que cuando vayamos a asignarle un rol a las personas, tener en cuenta cuál es su personalidad, cuál es el rol natural que ella desempeña, para que no haya un conflicto entre el rol que se le ponga y el rol que la persona naturalmente desempeña. Por ejemplo, existen personas con una personalidad más dinámica, más amable, más amistosa, y existen otras personas con una personalidad más fuerte. Por tanto, para desempeñar un rol de autoridad se debe asignar a una persona que desempeñe una personalidad fuerte, que tenga una personalidad arrolladora. Los conflictos de rol guardan una estrecha relación con la satisfacción o la insatisfacción. Tratar de hacer coincidir los roles de equipo con las preferencias de los miembros potenciales que van a configurar el equipo. Lo que nos quiere resaltar este tema es que es muy importante buscar la coherencia entre la actitud y la personalidad de la persona al desempeñar un rol. Por eso es tan importante que el sujeto se sienta satisfecho con el tipo de rol que está desempeñando, porque de aquí va a partir todo su desempeño. Los símbolos y la diferencia de estatus cumplen un papel fundamental dentro de esta teoría de roles, ya que sirven a 4 fines en las organizaciones. El primero es la motivación. Cuando se motiva, por ejemplo, a un empleado dándole una oficina, dándole un escritorio, que son aspectos simbólicos, en este caso se está motivando al empleado. Cuando se identifica el rol dentro de la organización, también es un aspecto que genera motivación dentro de los diferentes tipos de roles. Cuando se dignifica al empleado y cuando se crea la estabilidad y la continuidad, reduciendo de esta forma la rotación de personal. El concepto de rol de equipo. Hablando ya de los roles en específico, los teóricos desarrollaron 2 tipos de roles que son fundamentales para la formación de equipos. Hay un rol que está orientado a la tarea y que tiene que ver con capacidades y habilidades técnicas, y hay un rol que tiene que ver con la orientación socioemocional y que tiene que ver ya con la relación, con la interacción entre las personas. Ambos son de vital importancia. El primero, el orientado a la tarea,
se denomina rol funcional o roles funcionales. Y el segundo, el orientado a lo socioemocional, se define como roles de equipo. Ambos roles deben de ser desempeñados por los diferentes miembros de un equipo para que exista una coordinación y un equilibrio dentro de estos. Conocer la teoría de Raymond Meredith Belbin es fundamental. Belbin hizo un doctorado sobre la psicología del envejecimiento en la industria. Lo que Belbin logró desarrollar dentro de esta observación fue que las personas que llevaban mayor tiempo en la organización les preocupaba más el proceso y la calidad de los bienes que producían, mientras que los jóvenes que apenas estaban comenzando les interesaba más la velocidad con que desempeñaban la tarea. Esto fue pues una observación fundamental que le va a servir a Belbin para después desarrollar su teoría. El modelo de Belbin lo que busca es estudiar el comportamiento grupal, y dentro del comportamiento grupal él crea ciertas definiciones de comportamiento que se dan dentro del grupo, ciertos roles que se dan dentro del grupo, los cuales se pueden clasificar en 3 grandes grupos. Tenemos los grupos sociales, que realizan tareas de cohesión, de coordinación, de contacto con el exterior. Son muy importantes estos roles sociales porque ayudan a crear una empatía entre los trabajadores, ayudan a crear la cooperación, ayudan a crear el sentido de pertenencia, ayudan a crear el nosotros en vez del ellos. Es bien importante estos roles sociales dentro de los equipos de trabajo. También tenemos los roles mentales. Los roles mentales, nos dice Belbin, son los que desempeñan funciones de monitoreo, de evaluación y funciones especialistas. Son más de pronto enfocados a la tarea, a la técnica. Y por otro lado tenemos el grupo de la acción, que son quienes impulsan, son quienes implementan y son quienes finalizan los procesos. Son esa parte fundamental de los equipos que brindan la motivación para comenzar a hacer las cosas. Bueno, ya para finalizar, es preciso resaltar los 2 tipos fundamentales de roles que debe desempeñar todo equipo de trabajo. Por una parte tenemos los roles funcionales y por otra parte tenemos los roles de equipos, que anteriormente ya hablamos de ellos. Y son la base fundamental para que los equipos desarrollen las labores de una manera exitosa y eficiente.